Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente, como todos los lunes, en este espacio de la ANSAFE provincial, hablemos de educación, un tema que no está en la agenda de los ciudadanos. Quien les habla, Gloria Rible, acompañada hoy por... Alberto Maurino, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Buenas interesante tardes. el título, ¿no? Sí, Creo que fuimos visionarios. Hoy en día se está hablando de la educación en casi en todo el país, ¿no? Pero como una situación de una preocupación. Preocupación constante. Constante, pero me parece que en realidad esa preocupación tendría que transformarse en una ocupación de todos aquellos que hablan del sistema educativo y de la educación y ponerse a trabajar rápidamente para no poner parches a estos sistemas y seguir generando el país en general más pobre con las connotaciones que tenemos dentro de las escuelas, dentro de los edificios escolares, y indudablemente llevar a la situación que hoy tenemos como sociedad. Decíamos hace mucho tiempo que la 1420, que llegó como un tema fundacional en el país, en aquellos tiempos colocó a la Argentina económicamente, desde el punto de vista de la educación, en los primeros lugares del mundo, y después de todos estos años, casi 200 años, hemos tenido un retroceso muy importante. Muy importante, sí. Bueno, Gloria, voy a comentar rápidamente, después de la frase que vos vas a... ¿Sí? Vamos a compartir la frase como todos los lunes. Esta es de Isauro Arancibia y dice así: no hay maestro cierto y auténtico que no luche por la liberación de su pueblo. Bien, yo creo que la educación ha preparado a nuestros docentes, de lo cual obviamente nos incluimos en el programa que venimos llevando desde hace mucho tiempo esta parte, o que vinieron llevando los distintos gobiernos esta parte, para no lograr ese objetivo, sino que la educación de alguna manera ha sido formulada para que nosotros simplemente llevemos adelante la política de Estado del gobernante de turno, pero de ninguna manera poder aportar esas ideas que puedan transformar esa realidad, ¿no? Y hoy en día más vigente que nunca, Nada que transformar, o sea, se bajan las directivas y se cumple, como en el tema de la evaluación que tanto charlábamos y que tanta polémica ha generado. Era bajar, direccionar y cumplir según los directivos. Aunque se olvidaron de decir muchos directivos y muchos aplicadores que para eso cobraron, eso no lo dijeron. Bueno, indudablemente todo ese tema en un momento, en un mundo capitalista, el tema del incentivo económico, más en una situación de pauperización del salario docente, indudablemente es un incentivo para realizar alguna actividad, ¿no? Un incentivo. Lo mismo pasa con las elecciones. De carga pública se transformó en ser pago, porque si no prácticamente ningún ciudadano iría a ser presidente de mesa, ¿no? Digamos una dádiva, porque... Exactamente. Y que ha generado bastante... Hemos ido transformando muchas cuestiones que tenían que ver con el servicio y lo demás, de lo público, en cuestiones que tienen que ver más con este capitalismo exacerbado, diríamos, ¿no? En donde el dinero es el privilegio y quizás las acciones y los valores han quedado en un segundo plano. Bueno, voy a comentar algo muy interesante digo, porque cuando hablamos de educación y alguien hace una propuesta de capacitación, me parece que es para analizarla. Sí. Es muy difícil no ponerse, digamos, a discutir, estar en contra de la capacitación. ¿No? Lo que tenemos que ver es qué tipo de capacitación es la que se pretende dar. Bueno, parece ser que la ministra de Educación, Claudia Balaguer, anunció hace poquito que para el 2017 va a empezar un posgrado para directores de escuelas con vulnerabilidad social. Quiere decir que el propio Estado provincial está reconociendo que no puede resolver las cuestiones de fondo de la educación. En vez de ocuparse, están preocupados. Bueno, hay otra cuestión que hay que analizar. Habla de posgrado. Y lo que nosotros decimos, porque lo que se trata de hacer es, como programa, una maestría en políticas públicas en educación, con el trasfondo de la vulnerabilidad. Y para directores. No para todos. No para todos, para directores. Pero habla de posgrado. Lo que hay que decir con claridad, porque hay una confusión hasta del propio Ministerio de Educación en esta visión, ¿no? El posgrado viene después de un grado. Sí. Obvio. ¿Quién dan título de grado? Las universidades. Por lo tanto, un posgrado para un terciario es, del punto de vista de la formación, es discutible, por lo menos no es lo que debería ser.
Debería ser un curso no todos tienen o un postítulo, pero no un posgrado, porque si no distorsionaríamos el esquema educativo y su formación, ¿no? O su estructura. Se está hablando ahora de revertir esta situación de terciario para que en realidad los docentes pasen a tener un nivel universitario. Bueno, un profesorado universitario. El único país del mundo prácticamente que tiene profesorado en el terciario, ¿no? Que es una cosa media híbrida, ni una cosa ni la otra. Esto nace, y esto es muy interesante, de un convenio con Finlandia. Todos sabemos claro, sí. Todos sabemos cuál es la educación de Finlandia. Claro. Ahora, en vez de aplicar lo que Finlandia hace, que es resolver las cuestiones de fondo, buen presupuesto educativo, claro, que también es otro sistema, ¿no? Hay escuelas privadas en Finlandia y todas escuelas públicas, y que todas son iguales, los edificios claro, son todos iguales, tienen todas las mismas performances, la misma calidad, los profesores muy bien pagos y demás, con muchas menos horas de clase que acá. No se aplican este tipo de evaluaciones como esta, sino que se manejan de otra manera. Un país completamente distinto. Claro. Ahora, toman una faceta de alguien que va a venir a capacitar a directores en contextos de vulnerabilidad, cuando prácticamente en Finlandia no existen los contextos de vulnerabilidad porque el Estado lo resolvió previamente. Entonces, estas cosas a veces, estas cosas son casi irrazonables, ¿no? Es como volver a poner un parche, pretender que copiar de algo que sabemos que no va a dar resultado desde el comienzo. Bien, y hay otra cosa interesante. Cuando habla para todos nuestros maestros, sin embargo es solamente para 60 claro, de nivel primario, inicial, primario, secundario y técnico. Claro, hay que ver cómo va a ser la selección. Y en la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe. Bueno, todas estas cosas dejan un marco de duda en donde vaya a saber cómo van a organizar, cómo van a seleccionar a los que van a tener la posibilidad de participar. Sí. Bueno, diría que es un tema para que los docentes tengan presente, para que de alguna manera se vaya viendo estas cuestiones que el Estado parece que da, pero no da para todos en igualdad de condiciones, o por lo menos con las mismas posibilidades. Y es interesante, como nosotros decimos siempre, nosotros hemos participado muy activamente desde la delegación en otro momento en las capacitaciones. Para nosotros es un eje vertebrador, la capacitación del docente, porque es el que le permite con más conocimiento poder discernir más las situaciones, seguro, y poder tomar una decisión más acertada. Nos equivocamos, ¿no es cierto? Está la posibilidad, pero el porcentaje va a ser menor de equivocación. Entonces uno de los 3 ejes vertebradores que teníamos, porque nosotros teníamos una muy buena política sindical, es decir, ¿por qué muy buena? Porque por lo menos la teníamos definida. Sabíamos a dónde íbamos y sabíamos de dónde partíamos. Entonces teníamos perfectamente definidos cuáles eran los ejes de trabajo. Exactamente, bueno. ¿A qué apuntábamos por lo menos? Sí. Obviamente. Sí, bueno, ¿querés que comente un poquito la actividad que tuvimos en la semana? En la semana, la reunión con sí, en esta semana Palazzo, con Yasky. Estuvimos viajando a Santa Fe el día miércoles, donde fuimos convocados a una reunión para analizar algunas cuestiones que tenían que ver con la evaluación la evaluación esta que se ha tomado Aprender 2016, donde después de esa charla también podíamos participar de la charla que tuvimos, un plenario que se desarrolló en el hotel de la CTA, donde estuvo presente el Yasky, y donde estuvo también el del sindicato de la bancaria, Sergio Palazzo. Así que bueno, fue muy interesante, y también pudimos en ese mismo día, porque había una serie de actividades a desarrollar, así que fuimos repartiéndonos un poquito. Teníamos también la marcha de las mujeres de negro, que tenía que ver con esto de la violencia de género tan instaurado en este momento, ¿no es cierto? Todo lo que significa violencia, no solamente violencia de género, tenemos violencia desde muchos lugares, violencia laboral, violencia institucional, violencia de los docentes hacia los alumnos, violencia de algunos dirigentes para con ciertos individuos que pueden asistir o no asistir a un lugar determinado y que en realidad no se los deja participar, se los acosa permanentemente, es decir, que estamos a la orden del día. Y lo lamentable es que quienes en realidad deberíamos estar cambiando estas situaciones, cambiando por lo menos la actitud, dicen ser de una manera y después vemos que se transforman en otra, ¿no es cierto? Entonces los hacedores de que las cosas vayan mejorando, por ahí de pronto se vuelven los mismos agresores, ¿no es cierto?
Así que bueno, en esto de las mujeres de negro, un grupo de los nuestros, estuvo, de la agrupación nuestra, estuvo participando en esa marcha que salió desde la Plaza del Soldado y que se dirigían por las distintas calles de la ciudad en reclamo como para visibilizar y exponer la problemática, ¿no es cierto?, de la violencia de género. Pero también debemos decir que desde las escuelas estamos muy preocupados con el tema de la violencia, porque en Rosario nomás hay un alumno que muere por día, alumnos que asisten a la escuela. Y en realidad se habla de la muerte y los estigmas que golpean a los pibes de los barrios. Y hay dos frases que me dejaron medio como que me impactaron por un alumno que ha muerto. Y los chicos fueron a reclamar con unas pancartas que decían: que la tristeza de haberte perdido no me quite la alegría de haberte tenido. La tristeza de haberte perdido, perdón, no me quite la alegría de haberte tenido. Y por otro lado, el cartel de los docentes preocupados que dice: queremos despedir a nuestros alumnos porque egresan del secundario, no para dejarlos en el cementerio. Quiero remarcar que también la ANSAFE provincial está desarrollando un programa muy interesante que tiene que ver con el Estado social y con la educación, y que trabaja con algunos ejes como la violencia de género, como los lazos intergeneracionales y también con la violencia institucional. Esto lo digo porque a veces las noticias de la ANSAFE provincial no llegan a nuestro departamento, llegan de pronto distorsionadas. Entonces, bueno, queremos hacer hincapié que en la medida que se necesiten, están esos programas y se puede recurrir a Marita Mena, que es una compañera que ha trabajado conmigo en la Secretaría de Terciario. Yo quería agregar algo interesante sobre tu comentario, Gloria. Vos decís que hay una violencia institucional. Sí. Bueno, el primer violento es el propio Estado, a través de su propia organización. Un Estado que no resuelve el problema, que genera pobreza, que genera indigencia, que genera que un chico sea golpeado en un lugar humilde, en situaciones socioeconómicas paupérrimas. No hay ninguna duda que cambiar esa situación hacia adelante es muy complicado. Y traer como un programa como este, para querer resolver, para creer que a través de la formación de los directores en ese contexto, claro, el director va a poder resolver cuando el problema es del propio Estado que tiene que resolver en las cuestiones de fondo, es muy complicado entenderlo. Es como seguir cargando sobre las espaldas de los directores o la institución escuela responsabilidades que son propias del Estado, ¿no? Y de aquellos que tienen responsabilidades que por lo que pasa son responsables, valga la redundancia, de todas estas cuestiones que siempre prometen resolverla y nunca lo terminan haciendo. Sí, de todas maneras, yo creo que la escuela es el único lugar donde se puede contener a los chicos, donde se puede realizar actividades y donde se les puede marcar que tienen la posibilidad de tener un futuro mejor. Y que estas actividades no se ven en las pruebas, en las evaluaciones, pero sí quizás se ven los resultados en la vida de cada uno de estos pibes. Bueno, el gobierno provincial habla mucho de la autonomía. Y cuando uno recorre las escuelas y escucha al plantel docente y a los directores, se da cuenta que esa autonomía está muy lejos de lograrse, ¿no? Son planes prácticamente verticalistas que llegan desde el gobierno, que se los llama a ciertas reuniones donde se le trata de inculcar esa responsabilidad que no tienen los docentes de resolver cuestiones que son propias del Estado y de responsabilizarse de estas cuestiones que sí el Estado tiene que resolver en cuanto a educación se habla. Bueno, Gloria, nos vamos. Bueno, nos vamos entonces. Nos quedó, como siempre, nos queda algo con el tema del Comité de Salud y Seguridad. Lo trataremos la semana que viene, si Dios quiere. Nos estamos despidiendo. Que tengan ustedes muy buena semana. Gracias. Hasta el próximo lunes.